Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y en esta ocasión poder compartir con ustedes un tema muy importante que es la fe. A través de la escritura nosotros podemos aprender cómo utilizar la fe que Dios nos ha dado y nos ha entregado en nuestro corazón. Quiero leer con ustedes un pasaje en donde el Señor se acercó a una higuera para buscar un fruto, porque dice la escritura que tenía hambre, y cuando llegó a ella se dio cuenta que no tenía ningún fruto, y después el Señor pronunció unas palabras hacia la higuera que recibió esas palabras, y dice la escritura que se secó al instante. Esa palabra está en Mateo capítulo 21 versículo 18. Dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápidamente la higuera? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Esta escritura nos habla y nos enseña sobre algo tan importante que es aprender a utilizar la fe. La fe es un regalo que Dios nos ha entregado a todos y cada uno de nosotros para que la utilicemos de manera correcta. La fe no solamente es para soportar los problemas, sino es para superarlos, es para salir adelante, es para poder confiar en Dios aunque nuestros ojos miren las situaciones difíciles que podemos estar pasando, pero creyendo en nuestro corazón que Dios va a darnos la puerta para poder salir de ellas y nos va a permitir salir de una manera victoriosa, como personas vencedoras, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él es el vencedor. Y al poner nosotros nuestra fe en Él, nosotros saldremos también victoriosos de cualquier prueba. La fe no tiene que ver con nuestros sentidos naturales o lo que sucede en nuestro entorno o realidad. La fe tiene que ver con algo que se recibe en el corazón y se declara o confiesa con nuestra boca. Por eso el Señor Jesús dijo: hasta pueden decirle a esta montaña. Es decir, la fe se declara, se anuncia, se confiesa y se proclama. La fe se transmite y la fe se revela, se manifiesta, no solamente en el decir yo creo, sino en la manera en la que nosotros estamos hablando, la manera en la que nosotros declaramos nuestra victoria antes de tener la batalla. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder para dar vida y tienen poder para dar muerte. Pero la persona que tiene su fe en Jesucristo, las palabras que saldrán de su boca siempre serán palabras de victoria, siempre serán palabras de ir al frente, no de ir atrás. Siempre serán palabras de vencedor, siempre serán palabras que salgan de nuestras bocas, aunque nuestra condición actual sea difícil, sea complicada. El Señor siempre pondrá en nuestra boca las palabras correctas y de acuerdo a nuestra fe en que tenemos en el corazón. Es por eso que la palabra nos enseña que la fe también es hablada, la fe también es declarada, anunciada y proclamada. Que aunque nuestros sentidos naturales, nuestra situación y nuestro entorno y nuestra realidad están siendo una prueba, están siendo una dificultad, la fe va a vencer todas las cosas que el mundo vienen a querer apagarla. Algo bien importante es que lo que Jesús dijo: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Esto no quiere decir, esta declaración que Jesús hizo, no es un cheque en blanco, ya que Dios no hará algo que sabe que nos hará daño o que nos desviará de sus caminos y propósitos,
sino que nuestra fe debe centrarse en la obra del reino, en la voluntad de Dios, y Dios estará muy gustoso de podernos responder. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también nosotros hablamos, declaramos. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, Cristo nos enseña, la palabra viva nos enseña, que cuando nosotros creemos, nosotros declaramos, nosotros hablamos. Hay muchas palabras, ¿verdad?, que pueden ser contrarias a nuestra fe. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que el que está en Cristo Jesús no está bajo condenación, sino que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Y es de esa manera que nuestra fe está puesta en ello, y es por lo tanto que hemos creído, por lo tanto también eso es lo que nosotros hablamos. Que somos justos no porque seamos buenos, sino porque Él nos ha justificado. Que somos personas victoriosas, no por la situación que vivimos actualmente, sino por la victoria que nosotros tenemos en Él cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús y en la obra que ha hecho para nosotros. La fe tiene que ir acompañada con una declaración, tiene que ir acompañada con palabras, porque así es como Dios creó todo el universo. Entendemos que por su palabra fue constituido el universo, todo lo visible, lo invisible. Hay cosas que Dios ha hecho para nosotros y no las vemos. Pero el hecho de que no las veamos no quiere decir que no existan, que no sean reales, porque nosotros tenemos que declararlas, que anunciarlas por lo que hemos creído. Es así como recibimos la salvación. Jesús es el Salvador de la humanidad. Él ya pagó por nuestros pecados. Sin embargo, la Escritura nos enseña que se recibe por medio de la fe y también la declaración. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 11, nos dice la Escritura. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas, que si hablas, que si pronuncias que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado ni avergonzado. Es que la fe se declara, se pronuncia, se proclama. Nosotros recibimos esa salvación por justificación, por creer en nuestro corazón, pero cuando nosotros lo declaramos, nosotros anunciamos que Jesús es el Señor. Declaramos a los aires, declaramos públicamente que lo que nos gobernaba anteriormente, que es el pecado, que es la maldición, que es la iniquidad, que es la transgresión, que es la rebeldía, ya no señoreará más nuestras vidas, sino por cuanto hemos creído en la obra justificadora de Cristo Jesús, entonces nosotros proclamamos a Jesús como nuestro Señor y le quitamos todo el poder y toda la autoridad a aquello que antes gobernaba nuestras vidas. Y ahora el Señor de nuestro corazón y el que gobierna nuestra mente y nuestro corazón se llama Jesús. Hay otra palabra en Romanos 10:17 y dice: así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe se alimenta de la palabra de Dios. La palabra es Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos al autor y al consumador de nuestra fe. Y es en ese punto, es en ese momento donde todas las cosas son posibles al que puede creer. La palabra es ahí donde la vida de fe cobra vida. Una vida no por cumplir mandamientos de hombres, ni costumbres, ni tradiciones, ni satisfacernos a nosotros mismos o el ser autosuficientes, sino que empezamos a vivir una vida de fe, donde la fe
se conecta con el autor y consumador de nuestra fe. Y es ahí, en ese punto y en ese momento, donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde la palabra se cumple, que dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Hace una fusión de la fe con el autor de esa misma fe en el corazón. Y es en ese punto donde la gente empieza a cambiar su forma de hablar, donde el creyente, donde el Hijo de Dios empieza a declarar su victoria, aunque esté aún en la batalla, aunque los momentos difíciles puedan manifestarse, donde los gigantes puedan estar habitando tu territorio, tu tierra. Cuando tú proclamas y declaras la victoria en Cristo Jesús por causa de tu fe, es ahí donde tú vas con todo el poder de Dios que te va respaldando para poder vencer todo lo que está habitando la tierra que Dios te ha prometido. Me da muchísimo gusto que pueda poder compartir esa escritura y que abras tu corazón para que esa fe que está en ti pueda ser activada por medio de la palabra de Cristo. Dios te bendiga y te espero en la próxima cápsula de la palabra de Dios.